Agradezco a mi hermano ministro, amada iglesia, paz a vosotros. Pues bien, como decía mis hermanos, si hay alguien de pie, le pedimos que tome su lugar, que tome sus asientos y vamos a entrar de lleno a este tema, que es un tema sin duda pues puede ser hasta cierto punto polémico, que ha generado controversias, que trae muchos detalles. Saludamos a nuestros hermanos, vemos los comentarios de nuestros hermanos que están participativos ahí en los comentarios. Vemos hermanos de Reynosa, Maryland, Puebla, de muchos lugares donde nos están saludando. Y también me gustaría que participaran en este tema para que juntos todos salgamos edificados, todos juntos participaran y hiciéramos que este tema fuera pues como lo dice la palabra de Dios, ¿no? En la multitud de consejeros está la sabiduría. Y bien, los que vieron ahí la publicidad, vamos a hablar del adulterio. Es un tema fuerte, delicado, eh, quizás doloroso para algunas personas que han vivido esta situación, porque es una situación complicada, es una situación difícil que sin duda, pues ninguno de nosotros eh, quisiéramos pasar por esta situación. Entonces como decía el hermano ministro, son temas que ya hemos dado en las iglesias, que son temas que pues no son algo que agrade mucho dar, pero que se tienen que dar con cierta frecuencia, porque también sirve como una parte de esa advertencia que nos puede ayudar. Entonces, ahora estaba buscando información en internet y viendo las redes sociales, me encontré con esta noticia. Voy a compartirles ahorita mi pantalla para que todos podamos ver. Eh, y, a ver, déjenme, podemos poner aquí la presentación, porque ahí está, esta es la publicidad. Díganme si la ven, díganme si la alcanzan a, a ver ahí en nuestras redes. Nomás vamos a corregir aquí un errorcito que tenemos. Aquí está. Para que podamos verlas. Entonces, a ver, déjenme ver si ya la podemos ver en pantalla todos para que podamos analizar esta situación que nos compete. Entonces, yo viendo esta situación, he visto que hay cierto debate en cuanto se da esta situación, y les decía que se me hace muy extraño cuando hablamos de este tema, que hoy en día, miren, esta fue la nota que yo vi en las redes, y dice: las relaciones extramaritales salieron a la luz porque se acabaron los pretextos con el home office. Entonces, lo que nos dice es que ahora, debido a estos momentos de pandemia, pues se está descubriendo muchas relaciones extramaritales, como dice aquí, porque ya no pueden mentir con la parte de que estaban trabajando en la oficina a horas muy tardes. Entonces, esta situación se está dando en el mundo. ¿Sí? Aquí lo preocupante es que esto se llega a dar también en la iglesia. Entonces, esta es la nota que mirábamos en internet. Ahí está la fuente de donde la tomamos y dice aquí la información. Vamos a poner, hablando aquí, por ejemplo, de datos de Tijuana, ¿no? En el caos del 2020 por la pandemia del COVID también lo han resentido las relaciones de parejas. Expertos en psicología afirman que el número de divorcios incrementó de un 20% en los matrimonios eh, y en los divorcios, perdón, y los matrimonios un 25%, y se cree que en este 2021 va a ser un decremento en los matrimonios de un 30%. Entonces,
está pegando esta crisis que estamos viviendo de muchas formas. Entonces, una de esas formas es que está habiendo más divorcios y menos matrimonios. Y entonces dice, bueno, está pasando momentos, la sociedad está pasando por momentos complicados, pero si nos vamos a las estadísticas desde mucho tiempo atrás, vamos a encontrar estos datos que, por ejemplo, son del INEGI, y vean, matrimonios y divorcios. En el caso de los matrimonios, si podemos observar ahí, hay unas estadísticas que nos dice cuántos matrimonios ocurrieron en el 2014, en el 2013 y en el 2012. Si observamos, hay una tendencia, pero la tendencia es hacia la baja en el caso de los matrimonios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más personas, cada día hay menos personas que quieren contraer matrimonio. Y caso contrario en el divorcio. Analizando las cifras del 2013, hay 108,727 divorcios. En el 2012 fueron 99,000. En el 2011 se ubica en 91,000. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que está aumentando los divorcios. ¿Qué dice el mundo? ¿Por qué causa se da el divorcio? Bueno, aquí tenemos en la nota que miramos al principio, de acuerdo a especialistas, las parejas que se están divorciando, bueno, una razón es que ya tenían conflictos y incluso violencia intrafamiliar y se llega a dar agresiones físicas y por eso se divorcian. Otra de las razones, bueno, porque hay parejas muy jóvenes que apenas están empezando a moldar, a ponerse de acuerdo, y en este caso de la pandemia les afectó bastante. Y en el último de los casos, pues dice incluso aquellos quienes mantienen una relación extramarital, pues sale a la luz porque como ahora ya no hay forma de decir estoy en el trabajo, estoy ocupado, ya no hay esa oportunidad de mentir, entonces se están dando cuenta y empiezan a ver estos casos de divorcio. Bueno, lo primero que quiero es delimitar el objetivo, porque sin duda hablar de este tema nos podríamos pasar toda la noche y no acabaríamos. Entonces, yo el objetivo que puse aquí en este tema es conocer, este es el objetivo principal que tenemos, conocer y recordar las causas y consecuencias del adulterio y evitarlo. Eso es lo principal. ¿Por qué lo pongo así? Bueno, es que podríamos hablar y seguramente va a haber hermanos o hermanas, sobre todo viendo las estadísticas, que pueden decir, bueno, hermano, yo descubrí a mi esposo o esposa, dependiendo del caso, que cometió, que estaba adulterando. ¿Y ahora qué sigue? Ese sería otro tema que lo podríamos retomar más adelante, porque tendríamos, y muchas personas preguntan, bueno, ¿qué hago si descubro que me engañó? ¿Lo perdono? Ese es lo primero que nos pregunta. ¿Qué hago si yo descubro que es que mi esposo, de el tiempo que quieran ponerle, 5, 10 años, 15, 20, 40, mi esposo me engañó o mi esposa me engañó, la descubrí, lo descubrí, ¿qué hago? ¿Lo perdono? De entrada yo les puedo o les anticipo que cuando nos preguntan, ¿qué hago en esta situación? ¿Lo perdono? Pues la respuesta a esa pregunta es sí, se debe de perdonar a la persona. Y no por la persona que cometió el adulterio, lo que nosotros y lo que se ha visto y lo que se recomienda es, se debe de perdonar por el bien de uno, tanto por el bien de uno y por tener una salud mental, emocional más estable. ¿Qué pasa? Bueno, ese también sería otro tema. ¿Qué pasa cuando uno no perdona? Empieza a cargar esos problemas, esas situaciones y no puede sanar de las heridas si está constantemente con ese odio. Entonces, y luego, pero una cosa también que quede claro, una cosa es perdonar a la persona que cometió el adulterio, pero eso es muy distinto perdonar a regresar a vivir con la persona. El regresar a vivir con la persona ya, pues se tendrían que hacer muchas preguntas, por eso le decía, ese ya es otro tema. eh, por ejemplo, de lo que, de analizando ese tema, de lo que recuerdo es que tendríamos que preguntar, bueno, ¿es la primera vez, segunda, tercera vez? ¿Cómo lo notas? ¿Hay un arrepentimiento sincero?
¿Él te lo dijo o tú lo descubriste? Entonces, se tienen que hacer muchas preguntas con relación a eso. ¿Está dispuesto a cambiar la persona que cometió ese pecado? Porque así es. ¿Está dispuesto a cambiar? Muchos de los casos que hablaban, analizando y viendo varios videos de psicólogos, decían, la mayoría de casos, cuando hay un adulterio, cuando hay indicios o se confirma la infidelidad de la persona, generalmente las personas que piden terapia de pareja son las personas engañadas y no tanto la persona que cometió el acto que no debería ser. Entonces, desde ahí uno se puede dar cuenta si realmente la persona está con el deseo de cambiar. Pero luego, ahorita queremos, o yo me quiero enfocar sobre todo a las causas y las consecuencias para evitar que eso llegue a suceder en la iglesia y que desgraciadamente sabemos que sí pasa y ha pasado y sabemos de casos y entonces es lo que queremos evitar, que sucedan estas situaciones. Entonces, en este motivo de este tema, también llegaba a ver algunos expertos que decían, bueno, es que si lo engañó, es culpa, la otra persona también tuvo la culpa, porque pasaron cosas y entonces casi, no lo decían, pero casi decían, bueno, es que también la otra persona tuvo mucho que ver. Entonces, ¿eso será así? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Quiero leer aquí en los comentarios a ver qué me dicen. ¿De quién será la culpa cuando se comete un adulterio? ¿De la persona que engañó o de la pareja? ¿O es una culpa que se puede incluso dividir? ¿Qué piensan mis hermanos, mis hermanas, cuando se da un caso de adulterio? ¿Hasta dónde la culpa es de la persona que cometió el adulterio y hasta dónde la pareja tiene también esa responsabilidad? Porque analizando varias circunstancias de esta situación y varios videos de los expertos, incluso veía que estaban divididos en ese pensamiento y esa división. Entonces me gustaría leerlos, hermanos, me gustaría saber su opinión. Pero aquí lo más importante, más allá de lo que uno puede pensar, porque seguramente va a haber diferencias, porque no es lo mismo engañar a ser engañado. Entonces, desde el punto de vista que tú lo veas, obviamente va a haber diferencias. Tú, si fuiste engañado, no lo vas a ver de una forma agradable el adulterio. Y una persona que llega a cometer el adulterio, pues también va a decir, pues es que tratando de llegar a justificar su posición, es que también hubo cosas que no estuvieron bien. Entonces, también tiene que ver mucho el punto de vista de la persona que opine en ese respecto. Bueno, y lo importante aquí también y lo que siempre debe de prevalecer a nosotros es qué dicen las escrituras. Y a veces uno lee las escrituras y uno dice, pues sí, es muy fuerte lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Entonces, pero tenemos que basarnos en lo que dicen las escrituras. Y vamos a ver lo que nos dice 1 Corintios 6:9. Lo voy a proyectar aquí en pantalla para que veamos lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, perdón, lo que nos dice el apóstol Pablo en una de las cartas, primera carta de los Corintios 6:9, dice, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, vuelvo a repetir, ni los idólatras, bueno, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, y ahí sigue diciendo en el 10, y estos no heredarán el reino de Dios. Entonces, cuando uno lee, dice qué fuerte o qué difícil para una persona que puede estar arrepentida definitivamente de esto que llegó a cometer y que no está y que está arrepentida. Entonces alguien puede preguntar, bueno, entonces una persona que cometió adulterio está condenada, ya cometió, fue la primera vez que cometió adulterio, se arrepiente de corazón y ya no lo quiere volver a hacer. Quiere decir que ya no puede entrar en el reino de los cielos. Bueno, afortunadamente las mismas escrituras y no tratamos solo de satanizar porque la misma escritura nos dice claramente aquí mismo, más adelante en el 11, nos sigue diciendo,
y estos erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, si es algo que nuestro Dios condena enérgicamente, que dice definitivamente no es algo correcto el adulterio, pero aún así, si hay un arrepentimiento genuino, la persona puede buscar la salvación. No es un caso perdido como se llega a pensar en algunos casos. Y tenemos el ejemplo muy claro de nuestro Señor Jesucristo cuando le llevaron a la mujer adúltera. ¿Cuáles fueron las palabras que le dijo nuestro Señor Jesucristo al final? Vete y no peques más. Entonces, desde ahí podemos analizar el tipo de persona. Si llegó a cometer el error, pero ya no lo vuelve a hacer, entonces ahí todavía hay una oportunidad. Nos sigue diciendo las escrituras muy claras también. Hebreos 13:4, todos lo conocemos. Honrosos en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, mas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará a Dios. Entonces, este texto es muy importante porque a veces hay gente que dice, no, a mí nadie me va a descubrir, soy muy inteligente, nadie se da cuenta. Y sí, así lo dicen las escrituras. Hay un texto ahí en Proverbios que dice que así como el rastro del águila, así como la serpiente cuando pasa por las rocas, así es aquella mujer que comete adulterio. No se puede tener o seguir el rasgo. Incluso en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, había una ley de los celos que también la hemos analizado porque precisamente no se podía descubrir aunque se tuviera la sospecha. Pero voy a poner otra versión también aquí de Hebreos 13:4 que dice que a veces nos esclarece un poquito más. Tengan todos en alto estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que tienen relaciones sexuales prohibidas. Entonces, lo primordial, lo primero es que el matrimonio se debe de respetar. La fidelidad debe ser hacia tu pareja, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que tienen relaciones sexuales prohibidas. Entonces, ahí está el consejo de nuestro Dios. Esto es algo que instituyó nuestro Dios, el matrimonio, y lo bendijo para que podamos estar haciendo lo correcto. Vamos a ir a las definiciones porque luego en ese caso también hay muchas formas que el mundo secular a veces quiere engañarnos. ¿Qué es un adulterio? ¿Hasta dónde se da el adulterio? Y recordemos aquí porque hay una palabra, voy a regresar aquí al texto, aquí hay una palabra muy importante. Dice, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad. Esto es muy importante porque lo vamos a ver más adelante. También tenemos que analizar qué es la fidelidad y hasta dónde llega la fidelidad. Entonces, hablando del adulterio, lo que nos dice es una relación sexual voluntaria entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge. Entonces, inclusive puede ser que el otro no esté casado, por eso también se menciona de la fornicación, pero es la relación sexual voluntaria entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge. Y en este caso, lo vuelvo a repetir, ahí lo pongo en grande para que lo podamos ver y que nos quede muy claros, pero miraba lo que el mundo luego pone y dice, no, a ver, yo no soy adúltero, yo soy, por ejemplo, bígamo, no sé si han escuchado esa palabra, que es una persona que practica la bigamia. Bueno, aquí vamos a ponerle el diccionario, lo que habla de la persona que practica la bigamia. Dice que la bigamia es el acto y estado de una persona que contrae un segundo matrimonio, estando ya casada o casado. Es un vocablo formado a partir de dos palabras. Bueno, ahí ya viene su significado. Entonces, ahora le llaman bigamia, le llaman poliamor, le llaman de muchas formas para no, veía también una imagen que compartía y que decían, bueno, ahora para no sentirse mal también le llaman unión libre, pero o si no están casados es fornicación y ya mirábamos el significado del adulterio también. Aquí está el significado de poliamor, es un neologismo, ya hemos estudiado esta palabra, que se usa para referirse a una relación amorosa de manera simultánea con varias personas, con consentimiento y conocimiento de todos los involucrados. Entonces, ya no me llames que soy un fornicario, se escucha muy fuerte. Mejor llámame
que yo practico poliamor, pero ese es el mundo. Pero desgraciadamente muchas veces nos podemos llegar a contagiar con este tipo de situaciones. Entonces, bueno, y ahí mirábamos que había una palabra muy importante que decía la fidelidad. ¿Qué es la fidelidad, hermanos? ¿Alguno de ustedes que quisiera comentar ahí, quisiera poner en los comentarios? Porque esto es muy importante. ¿Qué es para nosotros la fidelidad? ¿O cómo demuestro yo la fidelidad hacia mi pareja? ¿Cómo, cómo le demuestro yo a mi esposa, en su caso de las hermanas, cómo le demuestran a su esposo la fidelidad? ¿En qué situación se considera que una persona es fiel? ¿En qué situación se considera que una persona puede ser infiel? Esto es muy importante porque desde ahí podemos, y desde ahí el mundo también trata de desvirtuar. Entonces ahorita les voy a hacer otras preguntas que también a veces entran en la polémica, que hasta dónde llegaría la fidelidad. Entonces, bueno, vamos igual aquí estamos leyendo los comentarios, mis hermanos, si quieren aportar, si quieren decir, pero vamos a avanzar para que no nos gane el tiempo porque sí hay mucho más que hablar. Bueno, me gustó una definición entre varios expertos, psicólogos que estuve escuchando, estudiando. Me gustó esta definición que daba esta psicóloga, una psicóloga que se llama María Elena Vadillo, y me gustó cómo la definió. Y díganme si ustedes están de acuerdo. ¿Cómo se define la fidelidad? Y bueno, en este caso, ¿qué es la infidelidad? Todo lo contrario a la fidelidad. La pregunta aquí es, ¿qué es la infidelidad? Y obviamente la fidelidad sería todo lo contrario. Dice aquí la fidelidad, la infidelidad es cualquier acto en que yo de manera no pública estoy compartiendo con otra persona algo que debería darle a mi pareja. Así podemos definir la infidelidad. Es cualquier acto en el que yo de manera no pública estoy compartiendo con otra persona algo que debería darle a mi pareja. ¿Qué puede ser? Bueno, son muchas cosas, hasta las palabras, hasta el sentir, hasta el pensamiento, hasta los deseos. Entonces, todo esto, por eso me gustó esta definición, porque incluye todo esto. Entonces, aquí les hago una pregunta. Hoy en día se está dando mucho este tipo también de estos casos. Y algunos consideran que no es infidelidad el relacionarse con otras personas que no sean tu esposo, pero de una manera no como amigos. Entonces, hoy tenemos la tecnología, hoy tenemos aparatos que nos comunican en segundos, milésimas de segundos, con muchos familiares lejanos, pero también con mucho tipo de personas, comunicarnos y lo vemos y que también tiene su lado positivo, pero también tiene su lado negativo, pero eso todo va a depender de la persona cómo lo utilice. Yo les preguntaría, esta también llega a generar luego polémica, esta pregunta que está aquí, si la alcanzan a ver. ¿Se debe de revisar el teléfono de la pareja? ¿Ustedes qué creen, hermanos, hermanas? Yo debería de tener acceso al celular de mi esposa o de mi esposo. ¿Sería correcto que yo pueda revisar lo que hace, con quién habla? O a lo mejor se estaría llegando a un caso de celotipia o de celos o de desconfianza hacia la pareja, porque eso es lo que muchos argumentan. Y dicen, si tú revisas mi teléfono, entonces dicen, ¿y dónde queda la confianza? ¿O dónde queda mi privacidad? Entonces, yo les pregunto como miembros de la iglesia, hermanos, ¿ustedes qué opinan o qué piensan? Uno como pareja, ¿puedo revisar el celular de mi esposa o debo respetar su privacidad? ¿O debo de tenerle confianza y no revisarlo? Que debido a esa situación, muchos han encontrado situaciones
que no les han agradado porque han revisado los celulares. Entonces, lo que decían los expertos es que muchas veces confundimos privacidad con secretos. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos palabras? O entre confianza. ¿Cuál sería la diferencia? Pues cuando se descubre la privacidad o los secretos es que cuando se sabe esa información, cuando conocemos, puede afectar a la relación. Entonces, eso es algo que también puede afectar mucho. Les decía, miren, esta es otra nota, ahí está también la fuente donde se obtuvo, que las redes sociales hoy en día ya es causa de divorcio. Y me admiraba mucho porque vean en la parte de abajo, ahí vienen las cifras, ahí vienen las cantidades y decía en el 1, 2, 3, cuarto párrafo, ya casi para terminar, dice, los principales motivos de divorcio es la incompatibilidad de caracteres. Y salió un estudio que ahora las redes sociales generan este tipo de situaciones. Ya es el número 1 por el cual se llega el acuerdo de disolver su matrimonio. Entonces, ya utilizar las redes sociales empieza a ser un problema para muchas parejas. ¿Por qué? Porque es muy fácil a un clic a contactar con otra persona, eh, y no necesariamente llegar al punto que hablamos del adulterio, que es el tener relaciones sexuales. ¿De qué forma se puede cometer infidelidad en la red? Bueno, aquí hay algunos ejemplos. El coquetear, el sexting, o sea, hablar de esa forma como muchos de ustedes seguramente ya saben, intercambiar nudes, o sea, fotos de la persona desnuda con personas disponibles y como dice ahí, entre comillas, las redes han cambiado la dinámica de las relaciones. Medir el daño causado por esta infidelidad resulta muy difícil. Para ti, ¿existe la infidelidad aunque no haya contacto físico? ¿Qué piensan? Porque uno dice, es que no se llegó a más. Y como no se llegó a más, como ahí dice la palabra que adulterio es tener relaciones sexuales, entonces yo no he cometido adulterio. Yo solamente estoy hablando con una persona, pero no cometí adulterio. ¿Qué piensan, hermanos, hermanas? ¿Esto no se considera como infidelidad o no se considera como adulterio? Afortunadamente, nuestro Señor Jesucristo, como con ese Espíritu Santo que tenía, sabía de toda esta situación que iba a aparecer y que iba a venir acá con nosotros. Y entonces se adelantó a estos tiempos. ¿Qué dice? Y lo dejó muy claro en Mateo 5, 27 al 28, que dice, y Jesús les dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo? Engrandece este mandamiento que es parte de los 10 mandamientos y que también está apoyando y que está en contra del adulterio, y engrandece porque dice, ya no solamente tienes que llegar al coito, no solamente tienes que llegar a tener relaciones sexuales con otra persona, con el hecho, dice, con el hecho de mirar a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y esto va para ambos, hombres y mujeres. Hoy en día también las mujeres ahora con todos estos cambios que ha habido, en muchos casos resulta que a veces más bien algunos ya empiezan a nivelarse las estadísticas. Vi varias estadísticas y también se llegaba a hacer la pregunta, bueno, ¿quiénes son más adúlteros, hombres o mujeres? Y al final de cuentas, las estadísticas varían, pero para que un hombre sea adúltero tiene que existir una, bueno, de forma general, ahorita ya no, ya han cambiado tanto los tiempos, pero se supondría que tendría que haber una mujer. Que claro, también hay hombres que cometen adulterio con muchas mujeres. Entonces, esta es la realidad social que estamos viviendo hoy en día y que tenemos que tener mucho cuidado. Porque acuérdense, si estuviéramos en los tiempos de Moisés, la situación era muy complicada, tanto que vemos lo que dice Deuteronomio 22. Si se encontraba a la persona, a la pareja cometiendo adulterio, ambos tenían que morir, ambos.
ambos. Entonces, pues yo creo que con esto nos queda claro que el adulterio no es algo que le agrade a nuestro Dios, no es algo que lo avale, no es algo que le guste, y nuestro Dios es muy claro en las Escrituras. Ahora, ¿por qué se llega a esta situación? Lo que voy a continuación a decir no es, porque a veces también se puede llegar a malentender, no es con el afán de defender o de poner posiciones de que quién tiene la culpa, quién no, sino es como, es para que nosotros entendamos y veamos nuestra relación, analicemos cómo estamos en este momento con nuestra pareja y, como decía, el objetivo de prevenir esta situación. Bien, cuando se dan este tipo de temas, yo regularmente trato de dar lo voy dando por pasos. Primero se habla del noviazgo, luego del matrimonio, cómo llevar un matrimonio adecuado para evitar que pueda existir un divorcio. Y ya decíamos que también después del divorcio, después de que se conoce una infidelidad, se tendría que ver cómo se responde a esta situación. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo conozcamos, porque muchas veces creemos, ahorita no quiero enfocarme mucho ni hablar mucho de lo que es el noviazgo, el matrimonio, pero es que desde ahí empezamos a tener problemas, desde que no conocemos muchas veces para qué sirve un noviazgo, cuál es el objetivo de un noviazgo. A veces vemos hermanitos jóvenes que parece que están pasando lista y están diciendo, ya, es terrible que pase esto en la iglesia, que veamos hermanos jóvenes que anden con una, con otra y con otra. Digo, además de que estas personas que hacen esto es porque realmente tienen un gran vacío, una falta de cariño. Pero bueno, ya sería analizar esa situación. Pero muchas veces el noviazgo se malinterpreta y no se sabe para qué es o cuáles son los fines. Y a veces se llega incluso de manera equivocada al matrimonio. Entonces, y el matrimonio también es todo, es toda una institución. Hay que saber desde hasta el tiempo, cuánto tiempo, qué es un noviazgo. Son las preguntas que luego hacemos cuando tomamos estos temas. ¿Para qué sirve el noviazgo? ¿A qué edad puedo tener una novia, un novio, dependiendo del jovencito o la jovencita? Eh, ¿Cuánto tiempo tengo que estar de novios para poder ya pensar en que ya ya, ahora sí ya tengo que casarme? Y entonces, haciendo esas preguntas, contestándolas, nos podemos dar cuenta si realmente ya estamos preparados para tener un matrimonio. Y ya estando en el matrimonio también, muchas veces se tiene esa idea de las películas que hemos visto de Hollywood diciendo que vivieron felices por siempre. Y creemos que ya cuando nos casamos, sobre todo si es con una hermana de la iglesia, pues ya la hicimos. Ya no hay mucho que trabajar, ya no hay mucho que hacer. Ya es mi esposa, ya la tengo ganada y listo. Ya es mi esposo y listo. Y ahí es donde empiezan muchos problemas, porque no entendemos realmente lo que es el matrimonio, lo que es el trabajo en el matrimonio, todo lo que se tiene que hacer en el matrimonio. Y muchas veces dejamos de arreglarnos, nos descuidamos, nos ponemos gorditos, ya no nos arreglamos, y todas esas son situaciones que van dañando la relación hasta que finalmente llega a pasar algo que no es algo correcto, que es el de llegar a cometer adulterio. Vamos a ir a las causas que normalmente podemos llegar a ver. Inconformidad. Cuando no estamos de acuerdo, ya lo decía ahorita con la pareja, muchas veces se toma esta parte de, oh, ya conocí a la hermana, es de la iglesia, quizás en algunos casos, quizás en otros no es de la iglesia, está muy bonita, me hizo caso, pues casémonos, ¿no? Y es lo que decía, tenemos que ver qué es el noviazgo, que no quiero ahondar mucho ahí, pero muchas veces se casan inmediatamente y se pasan por alto muchas cosas, como es la etapa del enamoramiento. ¿Qué es la etapa del enamoramiento? Cuando empezamos a ver a la pareja casi perfecta, cuando empezamos a ver que ella es una persona
que no tiene defectos, que está muy bonita, que, que habla y casi casi cantan los pajaritos y que todo es muy bello, ¿no? Entonces, esa es una etapa que toda pareja va a vivir, pero por eso lo que regularmente se recomienda es tener un noviazgo por lo menos o mínimo un año, porque esa etapa del noviazgo, del enamoramiento, va a pasar. Y cuando pase esa etapa, vamos a empezar a ver los defectos en nuestra pareja. Ninguno de nosotros somos perfectos. Y entonces ya empezamos a ver que quizás a él le huele la boca, ronca, tiene hongos en los pies, eh, empezamos a ver muchos defectos en la pareja. Y ahí es donde decimos, a ver, esto yo no lo sabía y ya estoy inconforme. Ahí en Mateo 19:8 no lo vamos a leer pues por cuestiones del tiempo, pero ahí es donde le decían a nuestro Señor Jesucristo, oye, pero es que Moisés daba carta de divorcio, sí, pero por la dureza de su corazón, porque decían, ya no sabe hacer de comer bien, pues, ¿sabes qué? Carta de divorcio, ya no me gustó, toma la carta y vamos, mejor busco a otra. Oye, que le huelen los pies, ¿sabes qué? Carta de divorcio, nos vamos con otra, por la dureza del corazón, pero eso no es así. Y vino nuestro Señor Jesucristo a cambiar esa situación. Pero si nosotros entendemos, a veces tenemos o idealizamos este sentimiento, esta palabra, y decimos, es que ¿qué es el amor? Yo preguntaría. ¿Qué es el amor para ustedes? Porque muchas veces creemos que el amor es un sentimiento, que el amor es algo que sientes mariposas y que sientes bonito y que todo debe de marchar de color de rosa, todo debe de marchar bien. El amor no es un sentimiento porque los sentimientos pueden llegar a cambiar. El amor es una decisión. El amor es una decisión que tomamos conscientemente día tras día tras día y que se tiene que estar renovando constantemente. Yo decido estar con mi pareja porque la amo. Yo decido, a pesar de sus defectos, a pesar de que quizás sea desordenada, a pesar de que no haga bien, no le salgan las enchiladas. Yo decido, en el caso de las hermanas, yo decido estar con mi pareja a pesar de que ronque como un tráiler, como un camión y no me deje dormir en la noche. Yo decido seguir con él. Ese es el amor, pero a veces fantaseamos con esas ideas de que el príncipe, la princesa y que todo debe marchar bien. Y creemos que un matrimonio debe ser sin problemas y eso es una mentira. Un matrimonio no puede, es que yo veo los matrimonios perfectos y el mío no es perfecto. Pero el matrimonio debe tener problemas y enfrentarlos entre parejas y superarlos constantemente. Pero cuando creemos que el matrimonio debe ser sin problemas, cuando creemos que mi pareja no debe tener defectos, no debe tener ninguna dificultad, entonces ya empezamos a tener problemas e inconformidades y creemos que de esa forma debemos de seguir adelante y así debe marchar cuando en realidad no es así. Entonces, y desde ahí empezamos a tener problemas con las situaciones. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué más? Bueno, también ahí dice Proverbios 5:18 al 20. A veces llegamos a caer nosotros mismos en la rutina, como les decía, pues es que ya es mi esposa, ya es mi compañera y que se aguante. Ni modos, ya engordé, ni modos, ya no me voy a arreglar, ya no me voy a echar perfume. Por eso luego cuando hablamos del noviazgo decimos que el noviazgo es ser, ser, híjole, ¿cómo lo digo para no hacernos sentir mal? Es cuando nos ponemos las caretas y fingimos, cuando engañamos, porque cuando una persona, ¿recuerda usted cuando andaba de novio con su pareja? ¿Qué es lo que hacía? ¿Cómo se arreglaba? ¿A dónde la llevaba? Seguramente la llevaba al cine, la llevaba al parque, la llevaba a muchos lugares, salían, convivían y buscaba la forma de sorprenderla. ¿Por qué? Porque quería estar con la persona, pero ya cuando conseguimos, caemos en la rutina, caemos en eso que nuestro Dios no, que también las mismas escrituras dicen que no debemos de caer. Ahí lo que dice Proverbios 5:18. Vamos a darle lectura.
Proverbios 5, 18 al 20, donde, bueno, estás jalando. Vamos a, permítame tantito, nada más para poder poner ese texto en contexto. Proverbios 5, del 18 al 20. Dice así: sea bendito tu manantial. Bueno, ahí ya sabemos que está hablando de la mujer y de la pareja. Y alégrate con la mujer de tu mocedad, o sea, de tu juventud, como sierva amada y graciosa, corza sus pechos. Y ya empieza ahí a hablar de, ahí empieza a hablar de la pareja. Ahí habla de la relación que tuvieron de jóvenes y que se tienen que seguir llevando con esa pasión o con esa alegría. Entonces, no caer en la rutina, no caer en que pues ya no quiero sorprenderla, ya no quiero seguir o hacer algo diferente. ¿Qué más? La intolerancia. Y puse el texto de Cantares 1, 9 al 10, porque ahí se habla de la novia y del novio y cómo a veces vemos a la pareja o a la persona que tiene defectos, pero los pasamos por alto. Pero ya cuando es nuestra esposa, ya no podemos tolerar que se le quemen los frijoles. Ya no podemos tolerar que no se acuerde dónde dejó las llaves. Ya no podemos tolerar muchas cosas. Nos volvemos intolerantes. Y a veces es chistoso porque llega a preguntar, bueno, tú llegas a ser muy tolerante con tu patrón cuando tu patrón te regaña, pero con tu esposa que se equivoque no lo puede ser. Entonces ahí hay algo incorrecto. Vamos a avanzar más rápido. El orgullo, 1 Corintios 13:4, ahí dice que el amor todo lo puede, ahí ya lo conocemos. Son textos que ya conocemos. Y también puede llegar a darse el caso de atracción por otra persona. Pero claramente dice Éxodo 20:17 que eso es incorrecto. Colosenses 3:18 al 19 dice: esposas, someteos a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Ahí están los consejos de nuestro Dios. No está diciendo que la relación va a ser perfecta y que no va a haber problemas. Claro que va a haber problemas, pero aquí tenemos que sobrellevarnos, como dice el amor, es soportándose los unos a los otros, porque todos tenemos defectos, todos tenemos problemas, pero salimos adelante. Dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. En otros textos dice como tratarlas como a ciencia, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, debe haber una comunión en pareja, debe haber esa, incluso hasta complicidad que se llegó a dar cuando estaban en matrimonio, cuando estaban en noviazgo y que se apoyaban, se buscaban, se querían y buscaban la forma de estar juntos. Y a veces olvidamos esa situación. Malaquías 2:14 dice: más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El divorcio es la rotura de sus acuerdos y promesas. Siempre ha sido pecado el romper pactos. Entonces, tenemos que cumplir nosotros cumplimos y juramos estar con la persona amada en las buenas y en las malas, y tenemos que seguir cumpliendo en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, en tantas situaciones difíciles que podemos llegar a pasar. Amar de verdad significa crecer juntos a través de las dificultades, aprender del otro y nunca renunciar al amor que nos unió. Entonces, no es fácil, se requiere de trabajo, pero es algo que nadie nos obligó a escoger a nuestra pareja. Cada uno de nosotros escogimos a nuestra pareja, bueno, por lo menos pienso que así somos, o fue la mayoría, y entonces debemos de trabajar en esa relación. Cuando se da el divorcio, pues hay muchas personas afectadas, principalmente la misma persona, porque la misma vida de la persona que llega a cometer el adulterio cambia radicalmente. Y bueno, imagínense con hijos. ¿Quién más es afectado? La pareja, los hijos,
la familia de ella y de él, cada quien empieza a agarrar un grupo. No, yo estoy con mi hijo, aunque quizás él haya cometido adulterio, en muchos de los casos, no todos. Los amigos de ella y de él, el trabajo, quizás si trabajan juntos. Todo eso son las consecuencias de, inclusive dentro de la misma iglesia, las consecuencias de llegar al adulterio. Vean todo lo que se llega a afectar por llegar a cometer este adulterio. Me pareció muy interesante ver este estudio donde decía, los hombres más inteligentes son menos infieles. Y curiosamente, las mismas escrituras avalan esta situación. Dice Proverbios 6, 32 al 33. Y lo puse en esta versión para que lo veamos muy claro. Y claro que cuando se habla del hombre, también se habla de la mujer, porque se da en ambos. Aquí no es cuestión de género. Aquí se ha dado de ambas situaciones. Pero el que se enreda con la mujer de otro comete la peor, y ahí está. Vean. Busca golpes, se encuentra vergüenzas y acaba perdiendo la vida. Proverbios 6, 32 y 33. Consecuencias del adulterio. Ya viviendo entre parejas, pues hay un distanciamiento de la pareja, de la familia, de la iglesia. Ya no hay confianza. Si decide la pareja volver, intentarlo, ya cualquier situación que vea extraña, pues le va a llamar mucho la atención y va a querer de con quién estás hablando, a dónde fuiste, por qué te tardaste. Son muchas consecuencias que a veces hasta la sociedad llega a aplaudir, sobre todo en muchos casos en los hombres, pero que trae muchas consecuencias que a veces las pasamos por altos. Enfados, peleas frecuentes, se llega a una agresividad quizás verbal, psicológica y hasta físicamente. Infidelidad, dice, pues me lo hizo, ahora yo se lo voy a hacer. Y finalmente la ruptura de la relación. Entonces, miren, entonces hermanos, el cometer esto, yo creo que todos lo sabemos, a todos nos queda claro, pero es bueno siempre estar recordando esta situación, porque es algo muy complicado. Yo he escuchado a veces, hermanos, he escuchado personas que con el fin de defender el adulterio, con el fin de defender que pueden andar con pareja, dicen, ¿y David? ¿Y qué pasó con David? David cometió incluso doble pecado, cometió adulterio y todavía mandó a asesinar, cometió asesinato en segundo grado. ¿Y qué hizo Dios? Nos dicen, Dios todavía castigó a su hijo, al bebé, y a David no le pasó nada. Entonces, ya ves, o sea, David pudo hacer lo que pudo, pues entonces yo también lo puedo hacer. ¿O acaso Dios tiene preferidos? Pero eso es lo que nosotros, o lo que nos quieren hacer creer. Pero yo pregunto, ¿en serio? ¿De verdad ustedes creen que David vivió muy feliz después de haber cometido el adulterio? Nosotros estudiamos las escrituras y sabemos cómo vivió David, cómo fue su casa, cómo fueron sus hijos. David, después de que cometió ese pecado, nunca jamás en su casa hubo paz. ¿Cuántos hijos quisieron arrebatarle el reino? A- hasta violaron a su hija. Y aquí lo dice en 2 Samuel 12:10. Por lo cual ahora no se apartará cuchillo de tu casa perpetuamente, que es perpetuamente para siempre, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Entonces, la palabra de Dios no es que te haya preferido. Sí, David tuvo que pagar todo lo que hizo y lo pagó con creces. Veía las que eran sus mujeres, cómo eran tomadas por otros hombres, cómo fue humillado, cómo le decían tantas cosas que nosotros conocemos la vida de David y a veces hay gente que quiere justificarse de esa forma. Dice este texto, no se puede construir un hogar sobre ruinas de otros. Y a veces hasta lo vemos en los artistas. Y ya engañó, estaba con esta pareja y le engañó y se fue con esta otra. Y estando con esa otra, también la engañó y se fue con otra. ¿Cómo creen que está la tercera que quiso hacer y que formó vida con él?
pues está cuidando que no le vaya a hacer lo mismo. Entonces, no se vive una vida feliz, tranquila o cómoda. Dice este buen consejo que me gustó. El matrimonio no es 50-50, el divorcio es 50-50. El matrimonio tiene que ser 100 y 100, dar el máximo. No es que nada más te voy a dar la mitad. Cuando empezamos a dividir, cuando empezamos a decir, a ver, esto es mío, esto es tuyo, este es mi, no sé, quizás esto es mi dinero, esto es para mí, y tú allá arréglatelas como puedas, entonces ya empezamos con problemas. Porque todo tenemos que dar el 100% en el matrimonio, en la pareja, en la estabilidad, para que esto salga adelante con ambos, con los dos. Pero cuando empezamos a dividir, entonces dicen allá afuera del mundo, divide y vencerás, y empiezan a haber muchos problemas. Las escrituras está llena de consejos y nos dice cómo debemos de ser, cómo debemos de comportarnos. Y un ejemplo aquí lo tenemos en esta imagen, a ver si lo ubican. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es este varón santo que es un gran ejemplo para nosotros? Siendo un joven, huyó cuando estuvo en una situación difícil que él no buscó, que él no quiso, que él no provocó, que él no quería. Cuando la mujer de Potifar, aquí estamos hablando de José, cuando la mujer de Potifar lo vio joven, guapo, fuerte, dijo, pues aquí voy a agarrarme a este joven y lo voy a, como dice ahí el libro de Proverbios, ¿qué hace una mujer que busca al joven despistado, que busca enredarlo y lo vuelve hasta como un trapo? Lo vuelve hasta como algo, como un desecho. Y en cambio aquí el ejemplo que tenemos de José es, a pesar de que él no pidió esa situación, a pesar de que él no quiso faltarle respeto a su jefe, cuando se vio en la situación que hizo, huyó. Y ese es uno de los grandes ejemplos que debemos de aprender. Cuando estamos en una situación incómoda, diferente, que pueda afectarnos, ¿qué tenemos y qué debemos de aprender de este evento? Pues huir de esa situación. Sigue diciendo, una buena relación no ocurre porque sí, toma paciencia, mucha paciencia, amor, perdón y dos personas que realmente quieren estar juntas. Y el texto que todos conocemos de Eclesiastés 4:12, siempre que busquemos tener un matrimonio feliz, tendremos que buscar a nuestro Dios. Porque el cordón de tres, aquí dice, y si alguno prevalece contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto, no presto se rompe, dice otras versiones. Entonces, con la bendición de Dios, con la ayuda de nuestro Dios, podemos fortalecer nuestro matrimonio, podemos seguir adelante y aprender, porque estos ejemplos los vemos hasta en el mundo. Historias muy hermosas, muy bonitas, de personas que han durado mucho tiempo y que no necesariamente son de la iglesia, pero sí se tienen ese respeto, sí se tienen ese amor, sí se tienen esa paciencia, sí se tienen ese cariño. Y eso es algo que nos manda nuestro Dios. Deleítate con la mujer de tu juventud. Respeta a tu pareja, respeta a tu esposo, respeta a tu esposa. Convive con ella, disfrútala. A veces, mucho tiempo atrás se tenía la idea de muchos tabúes que poco a poco se han roto y que hemos descubierto que no. A veces se pensaba que incluso se llegaba a pensar que tener relaciones sexuales era algo malo, pero hemos visto con las escrituras que es algo que nuestro Dios nos lo mandó, reproducirse, multiplicar, y no es algo que sea algo malo para nuestro Dios. Y lo que sí debemos de hacer es seguir respetando a nuestra pareja, seguir cuidando ese matrimonio, ese lecho sin mancilla, para que nuestro Dios vea que estamos cumpliendo con su voluntad y para que nosotros tengamos una buena relación, un hogar feliz, una paz, una tranquilidad. Pues que el Señor los bendiga y es todo por mi parte y paz a vosotros.